Para entender de verdad un lugar, a veces lo único que hay que hacer es escuchar. Y en el caso del pueblo sevillano de Herrera, su identidad, su alma entera, está precisamente en su música. Así que vamos a adentrarnos en ella. Hay una frase del intelectual Antonio Manuel que lo clava. La música es el alma de los pueblos. O sea, sin ella, una comunidad se pierde. Es como si se quedara sorda a sí misma. Y esta idea es fundamental para entender lo que pasa en Herrera. Porque en Herrera la música no es un simple pasatiempo, ¿eh? La describen como un latido ininterrumpido, como un retrato sonoro de su esencia como pueblo. Un sonido que lleva resonando siglos y que básicamente define quiénes son. Pero, a ver, ¿dónde empezó todo esto? Pues mucho antes de que hubiera partituras y conservatorios, existía lo que se conoce como el paisaje sonoro, que no es otra cosa que el conjunto de sonidos que definen un sitio, y esa fue la primera banda sonora de Herrera. Y claro, esos primeros sonidos ya componían una melodía. No una música formal, sino la sinfonía del día a día, el ritmo del martillo del herrero, el siseo de la masa de los pestiños al freírse o el repiqueteo de las canicas en las calles. Hasta el toque de las campanas era parte de esa partitura original. Y ojo, que esto no es solo una idea poética. La historia musical de Herrera está súper documentada. Pero la historia más moderna empieza en 1849, con el primer pago registrado a unos músicos, 100 reales. Y ya para el 63 tenían a Gabriel Medina, el primer maestro de música del que se tiene constancia. Toda gran historia musical tiene sus héroes. Y en Herrera, esa figura es sin duda Vicente Muñoz Medina. Se le conocía como el Mozart herrereño, casi nada. Su historia es la personificación del talento y la pasión musical de este pueblo. Y su leyenda empieza con una pregunta que parece de película. Pues parece que sí. La historia es increíble. Cuentan que Vicente Muñoz Medina escuchó el pasodoble La Giralda una única vez en un ensayo en Sevilla. Volvió a su casa y lo transcribió de memoria, a la perfección. El resultado: su banda de Herrera lo estrenó antes que la banda original. Una hazaña que demuestra un oído musical absolutamente prodigioso. Pero su legado es mucho más que esa anécdota, ¿eh? Superó una enfermedad de joven que le afectó a las piernas solo para poder ir a estudiar al Conservatorio de Sevilla. Se convirtió en un pilar de la enseñanza musical en su pueblo, compuso obras religiosas importantísimas como una misa entera y fue la pieza clave que unió a las bandas locales. Vamos, un auténtico motor para la música de Herrera. Pero todo latido a veces corre el riesgo de pararse. Y para Herrera, ese momento crítico llegó en los años 70. Fue una crisis de silencio total que amenazó con apagar su alma musical para siempre. El punto más bajo fue este, 1975. Por primera vez, la Semana Santa de Herrera en silencio, sin música por las calles. Para un pueblo que se define por su sonido, el impacto tuvo que ser tremendo, vamos. Pero el alma de Herrera se negó a desaparecer. La comunidad entera se negó a quedar sorda, como dice la fuente, y protagonizó un renacimiento musical que fue impulsado por su propia gente. Una pasada. Y no fue por arte de magia, sino con acciones muy concretas. Todo empezó con la gente del pueblo, que se unió y creó la Sociedad Protectora Musical. Esa sociedad fue la semilla de las dos bandas principales que existen hoy. Y muy importante, invirtieron en el futuro, trayendo al pueblo a los primeros profesores de música con título. Y el resultado de toda esa herencia y esa lucha es un mosaico musical increíblemente rico. Por un lado están los sonidos sacros que se guardan en los archivos de la parroquia, misas, el Stabat Mater, el Miserere, y por otro los ritmos populares, los que son pura identidad local, como los tangos de Herrera, el fandango o las coplas de carnaval. Esa dualidad es lo que define su alma. Así que, al final, la clave es esta. Hoy, la música en Herrera no es solo una tradición, es un recurso económico, un símbolo de progreso y, lo más importante, es esa seña de identidad que, como dicen allí, hace que a los herrereños se les erice la piel. Es orgullo en estado puro. Y si tuviéramos que resumir qué significa la música para este pueblo, esta cita lo dice todo. Para la gente de Herrera, la música es como el aire al respirar. Fijaos qué potente. No es un adorno, no es un extra, es algo esencial para vivir. Y mientras siga sonando, el alma de Herrera, ese latir ininterrumpido, seguirá viva. Una idea en la que, desde luego, vale la pena pensar.